Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Mazai. Parashá con Haftarah. Algunas personas, creo que la mayoría, tocaron esta parashá juntamente con la parashá Matot, la porción de Matot. Este servidor pues decidió hacerlas separadas porque dentro de todo también hay un mensaje, se podría decir, diferente a lo que estuvimos leyendo en la Parashá Matot. Porque aquí vemos cómo se le acuerda a una nueva generación. No fue la generación que salió de Misraín, no fue la generación que salió de Egipto, sino la generación que es la que va a entrar a la tierra de Canaán. Y se le habla de las jornadas que estuvieron desde que salieron. Y es que lo más seguro, ellos también, podría ser, muchos de ellos, salieron de Egipto. Lo único que no tenían la edad de 20 años hacia adelante. O sea, la generación que fue la encargada de salir de Egipto, que tenía 20 años hacia adelante, que podían salir al ejército, los que fueron contados en el censo, que se rebelaron contra el Todopoderoso en más de 10 ocasiones, que se le dijo, no, esta generación no va a entrar. Aquellos, sus hijos, los que ellos dijeron que iban a ser presa, etcétera, esos son los que van a entrar. Pues a esa generación se le está acordando. Y muchos de ellos tal vez no se acuerdan mucho de cómo fue que salieron de Egipto, en qué lugares estuvieron peregrinando, ¿verdad? Son cosas que suceden dentro del crecimiento de todos nosotros, que si se nos pregunta, ¿verdad? Tal vez nuestros padres nos pueden decir, yo fui a tal lugar y hicimos esto, estuvimos allí una temporada, vivimos tanto tiempo y uno se queda pensando y yo no me acuerdo. No, tú no te acuerdas porque tú eras muy pequeño, tú eras un bebé. Tú eras un bebé y por lo consiguiente no te acuerdas. No te acuerdas de los peligros que tuvimos que enfrentar, los desafíos, las veces que estuvimos en crisis económicamente para poder llevar sustento a la casa. Muchas de las cosas que cuando uno todavía no tiene la edad como para entender ciertas cosas. Y que porque uno no está pendiente a eso. Yo me imagino esos niños pequeños veían eso tal vez hasta como una diversión. El ver tanta gente junta, el acampar en cierto lugar, tal vez los escuchaba discutiendo y para ellos eso era como algo normal. Ese era el hogar de ellos, esa era la vida de ellos, el desierto. Pues a esa generación se le va a acordar la jornada. Y ya hemos hablado bastante sobre el mensaje que nos trae esto a nosotros de manera personal. Porque nosotros también somos seres humanos con un proceso y un crecimiento en ciertas partes, sea en nuestra vida personal, como persona dentro de la sociedad, conociendo diferentes culturas, diferentes pensamientos, entendiendo mejor la palabra del Todopoderoso, desafíos que nos hemos enfrentado, momentos en los cuales, dependiendo también la edad de cada quien, se acordará de muchas de las cosas de las cuales funcionaban en un momento dado de la sociedad y ahora están obsoletas y que ya el proceso es totalmente diferente para ejecutar ciertas cosas de la vida social en la cual vivimos. Pero también hemos enfrentado desafíos
todos creo que a nivel mundial experimentamos esa tensión sobre la situación en la cual el mundo se encontró o pusieron al mundo a, a experimentar por cierto tiempo. Este servidor, por ejemplo, en el país donde vive, los diferentes sistemas atmosféricos que atacaron el país, enfermedades de familiares, a aquellas personas que tal vez, ¿verdad?, perdieron a algún familiar o pasaron por circunstancias difíciles, etapas de la vida. Así se llama esta porción. Las diferentes lugares, diferentes etapas, diferentes lugares en donde el pueblo de Israel acampó hasta llegar al lugar. Y por eso es que se le está acordando porque ya el pueblo está en el lugar en donde, o en el momento en donde ya tienen que ir. Y se le da ciertas instrucciones, y dentro de las instrucciones que se le da, luego que se le acuerda, mira por dónde yo te he llevado, los lugares que has ido, y mira dónde estás hasta aquí. Hasta aquí te he guardado y te entraré. O sea, entiende que no te está hablando cualquier ser o pasado o algo sobre tu imaginación. Te está hablando el Elohim viviente. También se le da instrucciones a Moshe para que le diga al pueblo cómo es que ellos van a repartir la tierra. Cuando ustedes entren, o sea, ya está dando totalmente por sentado que ellos van a entrar. Y comienza a decir, las van a recibir según la herencia de sus padres. La tribu que sea más numerosa recibirá más porción de terreno, la que menos. También se le habla sobre las ciudades que tienen que ellos compartir, ¿verdad? O dejarle para que habiten los levitas. Habla sobre esos pecados en los cuales no hay remisión. Y voy a leer algunos de ellos que dice, esto es en Bamidbar, el libro que se conoce como libro de números, que en sí Bamidbar es en el desierto, porque todo el contenido de este capítulo, de este libro, que esta es la última porción del libro de números, ya el próximo es Devarim o Deuteronomio. En el capítulo 35 del libro de Bamidbar, de número, verso 30, dice, todo homicida que matare, o sea, que asesinare voluntariamente, o sea, no por error, no por accidente, no por venganza de momento, no, sino voluntariamente, y que hayan testigos, esa persona también será muerte, ¿verdad? Se le tendrá que dar muerte. Dice, pero no solamente con un testigo se le podrá deponer contra ninguno, de manera que le haga morir. Y no aceptarás, o sea, tiene que haber más de 2 testigos para que el testimonio sea válido y se ejecute el juicio o la sentencia. Y no aceptarás rescate por la vida del homicida que es condenado a muerte, sino que será muerto irremisiblemente. Y es interesante porque aquí está dando una directriz y diciendo, la autoridad que yo les estoy delegando a ustedes tiene un límite. Y ese límite es que el único que puede librar de la muerte, del juicio de la muerte al ser humano, el Todopoderoso está diciendo, soy yo. Y yo soy el que voy a proveer los medios para salvar a aquel que está condenado a la muerte y salvarlo. Y no va a ser ni por dinero, ni
eh, por cohecho, que es como si estuviese tratando de comprar a alguien, de ganar el favor por medio de ciertas cosas. ¿Y por qué? Porque obviamente puede ver alguien que sea un rey, no rey, porque en este caso todavía no había rey, pero alguien que fuese príncipe dentro de las tribus, alguien que fuese así un jaquetón, como decimos en nuestro país, y de momento le diera con volverse casi un dictador, como se dice, y comenzara a tratar de manipular y tener un ejército superior al tal vez el de las otras tribus, y que él decida por voluntad propia ejecutar a alguien, matar a alguien, y que de momento diga, ¿saben qué? A los jueces te voy a dar tanto para que me libere de este juicio, de esta sentencia. Y es lo que lamentablemente, ¿verdad? A veces vemos que suceden con los casos de esas personas que tienen muchos recursos, que se alargan los juicios y se alargan los juicios y se alargan y se alargan. Y cuando viene a ver, cuando le dan la sentencia, aparentemente, entre comillas, parece una sentencia bastante fuerte, sólida, dura, pero en lo práctico, cuando vemos a ver, dice 30 años de cárcel. Oh, 30 años de cárcel. Sí, pero el arreglo es que de esos 30 años de cárcel va a cumplir solamente 6 meses, los otros 10 años los va a cumplir en la casa, va a estar un año haciendo cosas para la comunidad, trabajo comunitario, y ya está viviendo su vida después de 6 meses como si no hubiese hecho nada. Y a veces, ¿verdad? Vemos esas cosas y por eso es que nosotros hemos entendido que la Torah, la ley, los mandamientos del Todopoderoso son promesas y son lo que Él nos ha dado para nuestro beneficio, para que nosotros vivamos una comunidad en medio de una sociedad en la cual vivimos, pero que nosotros digamos, ellos se comportan así, pero nosotros no. Nosotros tratamos, porque perfectos no somos, tratamos de vivir el reino de los cielos en medio de estos lugares en los cuales nos encontramos en medio de la generación que nos tocó vivir. La Haftará, ¿verdad? Porque lo otro que sigue, mayormente, ¿verdad? Es ese reclamo que hace las cabezas de las padres de los hijos de Gilad sobre estas hijas, ¿verdad? De Zelofehad. Y así mayormente termina diciendo: estos son los mandamientos y los juicios que ordenó Yehová por conducto de Moshe a los hijos de Israel en las planicies de Moab, junto al Jordán, a las alturas de Jericó. Ahí se encontraba el pueblo. Cuando se le dio todo este discurso, cuando se le transmitió toda esta porción. Ahora bien, como tristemente, ¿verdad? Sucede en nuestra vida y que le sucedió al pueblo de Israel y que por eso se le advirtió. En esta parashá, una de las cosas que se le advierte al pueblo de Israel es eso. Ya dice: cuando tú entres a la tierra, tú vas a destruir todo símbolo de idolatría, vas a destruir todo lo que tú consideres y veas que está en blasfemia al poderoso. Y a los habitantes de esa tierra los vas a sacar de ahí. Los vas a sacar, los vas a poner en servicio y los vas a desterrar. Porque si tú no lo haces y comienzas a hacer contactos, comienzas a preguntar cómo es que ellos sirven a sus dioses para entonces tú tratar de hacerlo a mí. Si comienzas a tratar de como decimos en nuestro país, de utilizar el ay bendito, el poder, hay tierra de más, que se vayan por lo menos
cerca de esas montañas. Pero ¿por qué tener que sacar a toda esta gente que ha vivido toda una vida aquí? Por eso se dice, acuérdate de todos los lugares en donde yo te sustenté y te hice pasar experiencia y de dónde saliste. Para que, para que tengas experiencia y puedas ver realmente que hay decisiones a veces radicales y fuertes, pero necesarias. Se le dice, porque si tú no lo haces, ellos serán como espina a tus ojos. Como clavo a tus ojos y como espinas en tus costados. Y también hay un dicho en el país donde yo vivo que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Y el pueblo de Israel hizo exactamente lo que se le dijo que no hiciera. A tal punto de que en la Haftará que vamos a estar tocando, que inclusive la anterior era de Jeremías capítulo 1, aquí estamos hablando de Jeremías capítulo 2 desde el verso 4 en adelante. Vamos a tocar más que el verso 4, el capítulo 4, desde el verso 4 en adelante. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio que nosotros hacemos para nosotros vernos en este espejo. Saúl fue claramente y contundente. Cuando Pablo le dijo a estos destinatarios, si no me equivoco fue a los de Corinto, porque sepan que todas las cosas que sucedieron fueron escritas como testimonio, como ejemplo, para que nosotros no caigamos en semejante circunstancia. Fueron escritas por lo que pasó, pero también mayormente como un testimonio o un testigo que nos hable a nosotros, diciéndonos, no tienes que aprender por haber pasado tú la situación. Mira lo que sucedió en el pasado para que tú aprendas y no camines por ahí. Y el pueblo de Israel, así como el Todopoderoso lo identificaba como un pueblo terco y duro de servicio. Y por eso en el capítulo 4 de Jeremías, ya en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Que estuvimos viendo que en los tiempos que profetizó Jeremías, ya se habían olvidado aún hasta de la Torá. Estaba enterrada ya en el Mishkan, en el templo, ya nadie quería ir allá. Cada quien estaba subiendo a los lugares altos. Venía un rey y los destruía y era como temporero, lo hacían en ocultamente. Venía otro rey que empezaba a dar un poco más de libertad, volvían a hacer lo mismo. Y ya desde el rey, el profeta, los sacerdotes, o sea, los pastores, los líderes de la nación, estaban ciegos. Y como ellos estaban ciegos, pues ¿cómo podían guiar a un pueblo? Lo mantuvieron en esa ceguera. Y por eso es que se le dice este discurso. Jeremías capítulo 2, verso 4. Oigan la palabra de Yahweh, oh casa de Jacob, todos los clanes de la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh, ¿qué maldad hallaron en mí sus padres? Que me abandonaron y se fueron tras el engaño y fueron engañados. Y esto es lo que yo toqué hace poco y es lo que trato también de yo preguntarme a mí mismo. La respuesta a veces sí creo que uno la tiene, pero es difícil de digerir. Porque nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entendemos que hay una circunstancia espiritual que ciega, que cautiva al ser humano y nos lleva a cometer cosas que eran inimaginables hacer. Pero siempre uno se pregunta, ¿pero por qué llegamos a ese nivel?
Obviamente, acuérdate de todas las temporadas que estuviste pasando para que aprendas a discernir cuándo y cómo es que te tienes que manejar, para que no seas engañado, porque estás en medio de lobos rapaces. Y es algo difícil de digerir, porque uno dice, le preguntamos a la mayoría de las personas, obviamente, tristemente, pues, hay esa parte ese grupo de personas que yo digo que son modernos, ¿verdad? Conforme al conocimiento que tengo. Moderno, porque eso es un pensamiento moderno, eso no es un pensamiento de los antiguos, si se podría decir así, del tiempo en el cual estamos viviendo aquí o tratando de transmitir Jeremías, en los tiempos de los reyes de Israel, en el tiempo del imperio sirio, greco-romano, romano, ¿sabe? Porque dicen greco-romano porque fue una mezcolanza entre el imperio de Grecia y después los romanos, cuando terminaron siendo ellos los líderes de todo ese, como le llaman, del mundo, del viejo mundo allá o del oriente, pues se le comenzó a llamar greco-romano. Pero ninguno, ni los bárbaros, como le llamaban también. O sea, no había un pensamiento de alguna de esas personas que se pudiera ni tan siquiera acercar a decir que no hay un Dios, que no hay un poderoso. O sea, en pocas palabras, esa teoría del ateísmo, eso no existía. Eso no había cabida para el pensamiento de esas personas. Todos conocían, entendían por medio de la transmisión oral que tuviesen, que le había enseñado a sus padres, por vivencia propia, que había algo más allá de lo que el ser humano puede entender. Y yo digo que le preguntamos a cualquier persona de estas que creen que hay un Elohim, que Elohim está mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar, que se ha transmitido y se ha revelado a nosotros por diferentes medios. Y le preguntamos, ¿te ha hecho algún mal? Yo creo que por lo menos en este país donde yo soy, que se considera, ¿verdad? Entre comillas, se consideran un país cristiano, todos van a decir, no, él no me ha hecho ningún mal. Él no me ha hecho. Al contrario, yo soy el malo. Yo soy el que le he fallado. Yo soy el que no quiero seguir sus instrucciones. ¿Cómo uno puede decir, esto está mal, pero lo sigo haciendo? Y esto es para todo, porque no necesariamente tiene que ser en la relación con el Todopoderoso. Podemos estar bien con el Eterno. Entre comillas, ¿verdad? Entre decir que estamos bien con el Eterno, pero hay ciertas actitudes de nuestra vida que todavía tenemos que mejorar y que estamos luchando con eso. Y sabemos que no es que esté mal del todo, sino que puede ser algo que nos esté distrayendo, que nos esté quitando parte del tiempo que necesitamos o que anhelamos realmente para el crecimiento, para nuestra adopción, para nuestra cercanía, y lo seguimos haciendo. Y oramos al Todopoderoso para que ayude a cada una de las personas que puedan estar pasando por una circunstancia similar. Porque sí, es hasta, se podría decir, loable el reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Pero más que eso, el accionar para superar esa condición es mucho mejor. Y eso es lo que el Todopoderoso le dice a ellos. ¿Qué mal hallaron tus padres en mí? Los saqué de Egipto, de la tierra en la cual era un horno de fuego, en la cual estaban esclavizados, en la cual estaban clamando día y noche para que yo los salvara. Los saqué sin que ustedes levantaran una sola mano.
sin que muriera ninguno de ustedes, sin que tan siquiera se tuviesen que enfrentar al ejército tan poderoso de Egipto de ese tiempo. Los saqué, vieron milagros, vieron prodigios, vieron señales. Los discipliné, que es lo que va a seguir diciendo, y no quisieron aceptar corrección. Dice, nunca se preguntaron, ¿dónde está Yuhebahei, que nos hizo subir de la tierra de Misraín, de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra árida y de hoyos, por una tierra reseca y oscura, una tierra por la cual ningún hombre había viajado, ni había habitado ningún ser humano? O sea, por lugares en los cuales el Todopoderoso le dice, si yo no te hubiese guiado por ahí, tú no hubieses salido nunca. Tú te hubieses quedado aquí encerrado. Esta tierra es una tierra de la cual ustedes no estaban preparados para pasar por ella. Dice, y los traje a este país. No solamente los guardó en el desierto, sino los introdujo a una tierra en la cual les repartió a todos según cada quien su número, y una tierra que fluye leche y miel. O sea, que era rica para cosecha, para el crecimiento económico de ellos. Dice, y los traje a este pueblo cultivable para que disfrutaran de su fruto y de su abundancia, pero ustedes vinieron y la contaminaron mi tierra, hicieron aborrecible mi heredad. Los sacerdotes nunca se preguntaron, ¿dónde está Yuhebahei? Los guardianes de la Torá, lo que se supone es que guardaran la Torá y hicieran cumplir al pueblo, me ignoraron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y siguieron tras lo que no aprovecha. Y yo seguiré disciplinándolos, declara Yuhebahei, y los acusaré a los hijos de sus hijos. Crucen a las islas de Quitín y miren, envíen a Kedar y observen cuidadosamente y vean si ha sucedido algo jamás como esto. ¿Ha cambiado alguna nación a sus poderosos a pesar de que no son poderosos? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado mi gloria por lo que no aproveche. O sea, está diciendo, miren a las naciones alrededor de ustedes, a los que creen en Baal, a los que creen en Quemos, a los que creen en todas esas deidades, que no son poderosos. ¿Acaso ellos, a pesar de que ustedes los han vencido, a pesar de que ustedes pasaron y yo los cuidé de ellos, a pesar de eso, ellos han abandonado a sus deidades? No. Sin embargo, mi pueblo cambió mi protección, mi cuidado, mi Torá, mis instrucciones, mis promesas, las cambiaron. Espántense, cielo, por esto, horrorícense completamente deshechos, declara Yuhebahei, porque mi pueblo ha hecho una maldad doble. ¿Cuál fue la maldad que hicieron? Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado cisternas, cisternas rotas que no pueden retener agua. Y esto es bien interesante de manera, ¿verdad? Cuando uno lo estudia de manera espiritual y psicológicamente. ¿Por qué? Porque en el contexto no está hablando de un pueblo que se fue abiertamente a idolatrar y a seguir a esos dioses. No. Está hablando de un pueblo que hacía eso, que hacía esto de manera sutil. Que decía, no, nuestro Elohim era el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero no guardaban sus mandamientos, no querían seguir el camino que Él les ordenó, y estaban, como decimos, sincretizados. Así como guardaban el Shabbat, así mismo también iban y ofrecían incienso a otras deidades. Y todo lo veían tan normal. Parte de su devoción, parte de su mundo religioso, parte seguían y decían, no, hay que guardar todos los mandamientos, porque esta es la Torá que el Todopoderoso nos dio a nosotros, su pueblo. Pero
celebraban las cosas, las fiestas de las naciones que eran en homenaje a sus deidades. Por eso dice, me han abandonado a mí y han cavado cisterna rota, como quien dice, han buscado refugio en algo que no aprovecha. Acuérdense que en medio de este proceso se lo está diciendo a un pueblo que ya está siendo amenazado para ser invadido por el rey de Asiria. Por el rey, si no me equivoco, sí, el rey de Asiria. Y si estamos en los tiempos de Josías, en donde Josías fue a ayudar a un pueblo y terminó siendo muerto por el rey de Egipto. Porque ellos hacían alianzas y las rompían. Hacían alianzas con Egipto y las rompían. Hacían alianzas con los de Asiria y las rompían. Y en medio de todo este proceso, en medio de toda esta incertidumbre, el Todopoderoso les está diciendo, es que ustedes me abandonaron. Es que ustedes han cavado cisternas rotas que no retienen agua, o sea, que no traen provecho. Miren quiénes son ustedes. Miren quién es su Elohim. Y recuperen su identidad. Por eso les dice, ¿es Israel esclavo? ¿Es un esclavo nacido en casa? Entonces, ¿por qué ha llegado a ser una presa? Los leones rugieron contra él, emitieron su rugido e hicieron de su tierra una desolación. Sus ciudades estaban devastadas y sin habitantes. Aún los habitantes de Nof y los de Tahpanhes le dejarán pelada la cabeza. Ustedes quieren ser alianza, dejaron a los que yo les dije que sacaran, pues esa gente van a ser esclavos para sus ojos y espina para sus costados. Y eso es lo que sucede en nuestra vida personal. Cuando hay costumbres, hay cosas en las cuales nosotros persistimos en taparlas, en cubrirlas y decir, esto no es tan malo, esto es algo normal, esto es, yo toda mi vida lo he hecho, esto no me va a quitar la salvación. Eso mismo se vuelve un aguijón para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida, para nuestra devoción. Mira, este es el precio que le has pagado por abandonar a Yahweh. Este es el precio que has pagado por abandonar a Yahweh tu Elohim cuando Él te conducía por el camino. O sea, te sientes amenazado, asediado. Ves que están cayendo cada vez las ciudades de Judá. Estás viendo todas esas cosas. Mira, ese es el precio que estás pagando por haber abandonado a tu Elohim. Y ahora, ¿en qué te beneficia que vayas a Misraín para beber aguas del Shiloh? ¿Y en qué te beneficia que vayas a Shur para beber aguas del río? O sea, ¿qué te beneficia en que tú vayas y hagas una alianza y entregue todo lo que está en el Mishkan para que no te ataquen, o hagas alianzas con los de Egipto, vayas y hagas ritos a sus dioses? Porque esto no significa que si tú estás pasando por ese lugar, por el Silo o por el río de Asur, no vayan a beber agua para que no se mueran. No, está hablando de que esos ríos, a pesar de que los hizo el Todopoderoso, obviamente, para la mentalidad de esas personas, el que iba allá, específicamente ir hacia allá y beber aguas de ahí, era como decir, buscar las bendiciones de esa deidad. Rendirle honor, rendirle servicio. Obviamente, con una petición en la mente. Sálvame, rescátame,
te prometo que si me rescata, y el Todopoderoso le está diciendo, pero si usted está, ¿en qué te va a beneficiar eso? Si ustedes están, por eso les digo, ustedes están cavando cisternas rotas que no retienen agua. Y me han dejado a mí, que soy el único Elohim verdadero, que los salva y los rescata. No solamente en el pasado, sino ahora. Vuélvanse. Dice que tu desgracia te reprenda y tus aflicciones te condenen. Fíjate bien en lo malo y lo amargo que es haber abandonado a Yahweh, tu Elohim, y el no haberme respetado, declara Yahweh Sebaot. Porque desde hace mucho quebrantaste tu yugo, irrumpiste tus coyundas y dijiste, no trabajaré. O sea, en pocas palabras, no te obedeceré. Olvídate de los mandamientos que no los voy a obedecer. Olvídate de lo que tú me estás mandando, del pacto. No quiero saber de eso. Quiero tener mi propio camino. Acuérdate de que si estás en esta tierra, es porque el Todopoderoso te introdujo en esa tierra y eliminó a los moradores que estaban aquí antes para dártela a ti. Entonces, ¿cuál es cómo se le puede decir? Desagradecimiento. Una persona, un pueblo desagradecido de las bondades que el Todopoderoso le da. Y nosotros, que antes, como siempre me acuerdo, y lo acuerdo para acordármelo a mí, porque creo que es necesario que yo mismo me lo acuerde. Me lo acuerde. Porque a veces nosotros, así como el pueblo de Israel, disimuladamente, comenzamos a darnos mérito, a darnos crédito sobre cosas de las cuales realmente tenemos que entender que no somos, no fuimos nosotros en sí. Nosotros lo que hicimos fue obedecer, lo que hicimos fue ser diligente, pero quien nos da la fuerza para trabajar, para ganarnos el sustento, para todo, es el Todopoderoso. Y yo me acuerdo y quiero acordarme siempre. Y digo, me acuerdo cuando yo tenía 4 años, 5 años, 6 años, que yo iba de la mano de mi mamá a los lugares. Y donde yo fuese, yo iba de la mano de mi mamá. Y este que está aquí, lo único que tenía en los bolsillos era tierra de la cual jugaba con ella. Que si había hambre, tenía que esperar y a ver si mi mamá tenía algo de dinero para comprar comida y entonces yo poder comer. Según el sustento que mi mamá tenía. Igual cuando llegaba a la casa, igual cuando empezaba el curso escolar, que era mi mamá, gracias al Todopoderoso por la vida de mi madre y por todo lo que de una u otra manera se esforzó dentro de sus conocimientos, dentro de sus habilidades, para que nunca nos acostáramos sin comer. Pero yo me acuerdo de que no tenía absolutamente nada, solamente lo único que mi mamá y con la ayuda a veces de mi abuelo nos sostenían. Para que ahora yo, después de haber crecido un poquito, me comience a dar crédito de algunas cosas o logros que tal vez uno haya alcanzado. Ay, no, yo tengo mi carro. Ese carro es mío, eso es algo material que es un sustento o un recurso que tiene para una función. Pero eso es nada. Mañana puede amanecer que no te prenda, no sirva para nada. Y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Se te va a caer el mundo? No, que si la casa, igual. No, que si el trabajo, igual. No, que si el dinero que tengo guardado en el banco o el dinero que me va a entrar, igual. Igual. Acuérdate que todas esas cosas son cosas materiales, que son recursos, instrumentos que tiene para el servicio del reino. Y acuérdate,
cuando tú estabas gimiendo para que te sacaran de Egipto, clamando para que te sacaran de la vida en la cual estabas cavando cisternas rotas que no estaban reteniendo agua. Y ahora, acuérdate, ¿para qué? Para que no seas desagradecido y no vayas a hacer y a caer en el ejemplo del pueblo de Israel. No porque seamos mejores que ellos, sino porque ellos nos han dejado un legado para que ver los aciertos que tuvieron muchos, y los desaciertos, que también tuvieron muchos. Y nosotros aprender de eso. Y aprender obviamente tal vez de los que hemos cometido. ¿Por qué? Porque este pueblo decía que amaba al Todopoderoso, decía que Él era su Elohim. Pero realmente, ¿qué estaban haciendo? Dijeron, no voy a obedecer. Dice, sobre toda columna alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Yo te planté con vides nobles, todas con las semillas más selectas. Ay, y ahora te encuentro convertida en algo repugnante, en una vid extranjera. O sea, te puse vestidita linda, te di mandamiento, te di ordenanza, te metí en la tierra, te di una heredad, te pasé por todos los reinos más poderosos, los venciste. Y ahora mira en lo que te has convertido. Me has traicionado. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón para ti, tu culpa permanece como mancha delante de mí, declara Adonai Yehová. ¿Por qué? Porque este pueblo pensaba, no, yo mañana, yo voy allí donde el sacerdote, me purifico y ya estoy limpio. Ya pasó a la caída del sol, ya yo estoy purificado. Eso es lo que dice. Pero tu corazón estaba totalmente corrompido. Por eso dice, tu culpa permanecerá como una mancha. ¿Cómo puedes decir, no estoy contaminada? Nunca estuve tras los Baales. O sea, el que examina la mente y los corazones es el Todopoderoso. No lo podemos engañar. ¿Por qué es mejor no ser sincero y decir, Padre amado, arranca estos pensamientos aberrantes de mi mente y de mi corazón? Quita la maldad que puede estar queriéndose asentar en mi mente y en mi corazón, que me quiere llevar a hacer cosas de las cuales considero que son incorrectas, que no son bíblicas, que lo que voy a hacer es deshonrar todo lo que tú has hecho por mí. ¿Por qué mejor no ser sincero? Así como David, que dice, ¿quién conocerá sus pecados? Examina mi corazón y mira si hay en él perversidad. Reconozcamos lo mejor antes de querernos parecer a esos diplomáticos. No, yo hice esto, yo hice lo otro, yo. Mira tu proceder en el valle, considera lo que has hecho, como camella en celo que corre inquieta de un lado para otro, o como una asna montés acostumbrada al desierto, que en sus deseos olfatea el viento, cuyo celo nadie puede restringir. Los que la busquen no tendrán que forzarse, pues la hallarán en su mes. Evita que tus pies anden descalzos, que tu garganta tenga sed. Pero dijiste, no, es inútil, porque amo a los extraños y a los extraños debo ir. Y acuérdate que esto es una profecía que el Todopoderoso le está diciendo a Jeremías para que se la transmita al pueblo. No es algo que el pueblo le está diciendo directamente al Eterno. No es que el pueblo a una voz diga, o una tribu se haya revelado abiertamente y diga, nosotros nos declaramos enemigos del Elohim de nuestros padres. Nosotros ahora le vamos a servir a los Baales, le vamos a servir a los dioses de Egipto, vamos a hacer alianza con los demás pueblos para que se calme la guerra y ya no tengamos que estar peleando, para que no nos invadan. No.
Es un pueblo que hacía esto en su rebeldía y en total ceguera, pensando que estaba o que podía engañar al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, al Boreolán, al creador de los cielos y de la tierra. Pensando que lo podía engañar, pensando en que, ay, él no se va a enterar, ay, por esto se va a molestar. Ay, él tiene que entender que estamos en una situación sumamente crítica y de emergencia. Y en una situación así, no hay más remedio. Que nos salve entonces si quiere que no hagamos eso. Por eso dice claramente, dicen ellos, no vamos a hacer caso. Porque ellos aman lo que es no Torah, aman las tradiciones del mundo, la vida que el mundo le ofrece. Dice, y tras ellos debo ir. O sea, les están diciendo con sus acciones, estamos esclavizados otra vez. Ya no en la tierra de Egipto, sino en este cautiverio espiritual que me lleva arrastrado a hacer lo que no te agrada. Como el ladrón se avergüenza cuando lo sorprenden, así se avergonzará los de la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus oficiales, sus sacerdotes y sus profetas. Ellos le dicen a un árbol, tú eres mi padre, y a una piedra, tú me has dado a luz, mientras que a mí me han dado las espaldas y no la cara. Pero en el tiempo de su angustia dicen, levántate y sálvanos. ¿Se acuerda? Yo digo, ¿se acuerdan? Es un decir. En el libro de Ezequiel, una de las visiones que se le da a Ezequiel le dice, mira, este pueblo están de espaldas a mí y mirando hacia las deidades de los cielos, como ellos le llaman al sol, a esa deidad. Mira a las mujeres como van allí, esas mujeres, a lamentar a Tamuz. Allí frente de mí, dándome la espalda a mí y haciéndolo allí mismo frente del templo. Sin embargo, después se levantan y van donde el sacerdote y llevan su corderito y dicen, no hemos hecho pecado. Venimos a consagrarnos al Elohim. Estamos en circunstancias difíciles. Que se levante, que nos salve. Y así los profetas decían, no, porque nuestro Dios de Israel nos va a libertar, nos va a salvar. Que esto está transmitido aquí en el libro de Jeremías. Y el Todopoderoso dice a Jeremías, dile a esta gente, a estos profetas, que lo que están profetizando es la vanidad de su mente y de sus corazones. Que eso no va a pasar. ¿Y dónde están sus poderosos que te hiciste? Que se levanten y te libren, si pueden en la hora de tu calamidad. Porque tus poderosos, oh Yahudá, han venido a ser tantos como tus ciudades. ¿Por qué contiendes conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, declara Yahweh. En vano he azotado a sus hijos, ellos no quisieron aceptar corrección. La espada de ustedes ha devorado a sus profetas como un león fiero. Oh generación, consideren la palabra de Yahweh. ¿Acaso he sido para Israel como un desierto o como una tierra de profundas tinieblas? Entonces, ¿por qué dice mi pueblo, somos libres, nunca volveremos a ti? ¿Puede olvidarse la virgen de sus joyas o la novia de sus adornos? Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Qué bien planeas tu camino para buscar amor. Ciertamente, aún a las peores mujeres les ha enseñado tus caminos. Además, en tus faldas se ha encontrado la sangre de los pobres e inocentes. No los hallaste forzando la entrada. Sin embargo, a pesar de todo esto, tú dices, soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí.
mira, te voy a traer un juicio por decir yo no he pecado. O sea, se consideraban santos, mataban a los inocentes y a los pobres. Sabemos quiénes son los pobres, aquellos que reconocían al Todopoderoso, que le decían al pueblo, vuélvanse al Eterno, cumplan los mandamientos, volvámonos al pacto, abandonemos las otras deidades. ¿Cómo te rebajas a tú misma al cambiar tu rumbo? Te harán avergonzar en Misraín tal como te avergonzaron los de Ashur. O sea, tantas veces que fuiste a Ashur, hiciste pactos con ellos, le empezaste a dar en los tributos y como quiera te quisieron invadir. Así también va a pasar con Egipto. Porque tú no quieres aprender. Sigue y sigue y sigue. ¿Y cuántos de nosotros no nos empecinamos a veces en algo y terminamos humillados? Y de momento volvemos y terminamos humillados. Y el Todopoderoso nos dice, pero ¿cuándo vas a aprender? De allí también saldrás con las manos sobre la cabeza, porque Jehová ha desechado a aquellos en quienes confían. No prosperarás con ellos. La complementación, para terminar esta porción de Maasei con la Haftará, la vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 31. Porque esto es lo que el Todopoderoso de una u otra manera nos quiere transmitir a nosotros. Es un mensaje. El mensaje que le dije al pueblo de Israel es el mismo mensaje de hoy. Es el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque yo siempre envío, dice el Todopoderoso, ¿verdad? Siempre envío a mi profeta para atraer a mi pueblo hacia mí. Pero mi pueblo quiere seguir en sus doctrinas, quiere seguir en su religión, quiere seguir en sus falsas promesas. Y desde los pastores, los sacerdotes, los líderes, los maestros, todo. Hablando todo, no estoy diciendo todo, sino es una palabra que se utiliza para decir la mayoría o de manera general. Se han engañado a sí mismos y están hablando basado en el deseo de su corazón. Engañando y siendo engañados. Como dijo el Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, a esos que de momento se encontró, que le dijo, creo que fue uno de los discípulos, mira, la palabra que he hablado es dura, se están molestando, déjalo. Ellos son ciegos, guía de ciegos. ¿Cuántas veces el Todopoderoso nos ha dicho por medio de sus profetas que el deseo de Él es que todos nos volvamos a Él? Que comencemos a entrar en el pacto. Porque una cosa es decir, no, sí, yo le sirvo al Señor. Sí, tú le sirves al Señor conforme a lo que Él estableció o conforme al deseo de tu corazón y al propósito que te enseñaron en un sistema religioso. O tú le sirves al Todopoderoso según la sincretización que hicieron en las naciones y en los concilios de Nicea, en el concilio de Tesalónica, en todos esos concilios. O conforme a las supuestas reformas de los padres de yo no sé quién. O lo estás sirviendo conforme a lo establecido en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, como todos nos jactamos de decir que esa es la palabra de Dios y esa palabra es infalible y no se le añada ni se le quita. Porque en este tiempo en el cual estamos ahora hablando, que vamos a hablar, ahora vamos a leer en Lucas, que estamos hablando del Evangelio, estos fariseos se creían lo más santo de los santos, los más cercanos al Eterno. Los que tenían la revelación, o sea, ellos eran lo que vinieron a reemplazar a los sacerdotes, porque los sacerdotes se habían contaminado, cosa que era una realidad. Se habían vendido al imperio. Pero como quiera, ellos se habían jactado y conforme a las tradiciones de sus ancestros, cogían y torcían el derecho y el mandamiento. Por eso Mesías les dice,
Y en aquel mismo momento llegaron 100 fariseos y le dijeron al Mesías: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Recuerdan los herodianos? Aquellos que seguían supuestamente la Torá y al Todopoderoso, pero tenían alianza con Herodes y con todo el imperio romano. Él les dijo: vayan y díganle a esa zorra, mira, voy a expulsar demonios y hacer sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino. Porque tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta sea muerto fuera de Jerusalén. O sea, le está diciendo: yo que vengo como profeta, me van a matar y es en Jerusalén, no es aquí. Tranquilo, que yo sé para qué he venido. Y termina con esta frase: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Y esto es lo que vemos en el capítulo o en el libro de Jeremías. Lo que pasó aún en los tiempos de Egipto, cuando este pueblo se rebelaba en contra del profeta de Moisés y de Aarón. Como siempre un pueblo se rebela en contra del llamado. Uno puede levantarse hoy por ahí y preguntar casa por casa donde uno vive: ¿el Dios Todopoderoso te ha hecho algún mal? No. Pues ese Dios Todopoderoso nos manda a nosotros a obedecer su palabra, cumplir sus mandamientos, a andar conforme a Él le agrada para que nos vaya bien a nosotros y a los que nos rodean. ¿Estás dispuesto a vivir una vida conforme a la voluntad de ese Dios al cual tú dices que es el Dios único y verdadero, al cual tú amas con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza? No me vas a convencer a vivir conforme a tu religión. Eso es lo que dicen. No me vas a querer, no creas que ya yo tengo mi denominación, ya yo tengo mi religión. Yo le sirvo a Dios. Él conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón. Mi corazón, tú no, ¿quién tú eres para juzgarme? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntarte? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollinos bajo sus alas, y no quisiste. Miren, su casa les es dejada abandonada. Les digo que no me verán más hasta que llegue el día cuando digan: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Cuántas veces el Todopoderoso nos llama, nos corrige, nos dice, como el padre le dice a su hijo: tranquilo, que yo no quiero usar la dureza y la corrección. Te estoy llamando a la buena. Mira que eso está mal, que te lo he dicho ya 5 veces. Mira que tú mismo sabes que cada vez que haces eso no te va bien. Así como el padre le dice a su hijo: no vaya, que ese muchacho no te conviene. Ahora mismo ese muchacho no está haciendo las cosas bien. Y ahí va el muchacho, se va por ahí de momento, viene: oh, si supiera lo que me pasó, esto, porque yo te dije. No es que sea profeta ni hijo de profeta, pero las relaciones y las experiencias de la vida nos traen conocimiento. Esa muchachita que de momento se va con ese tipo así a la ligera: no te vayas. No, que si él me ama, que no te vayas, porque se va y de momento viene con la barriguita: no, que si él no me quiere, que si, mira, que si la encontré con otra, que si, no, que si. ¿Qué te estamos diciendo? Experiencias de la vida. Mira que deja eso, que te va a dejar, eso te va a alejar del propósito del reino. Nosotros, igualito que el pueblo de Israel, tercos y duros de servir. Pero seguimos aquí, rogando al Todopoderoso que nos ayude, que quite esa terquedad de nuestra mente y de nuestro corazón, que nos ayude a servirle en espíritu y en verdad, que nos ayude a aprender por cabeza ajena, que no tengamos que llegar a ese punto en donde estemos cavando cisternas rotas sin darnos cuenta
que no están reteniendo el agua, y que sea el Eterno el que de una otra manera fuerte nos tenga que llamar para revelarnos y decirnos, mira lo que estás haciendo. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendición a todos. Ay, tate.